Bueno, estamos para este último programa del Tenemos que hablar de Chile que estamos haciendo junto a EMOL. Han sido 5 encuentros en el que hemos estado conversando sobre los principales hallazgos de esta plataforma que han impulsado la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Es una instancia para conversar, así que bienvenida a todas las personas. Hoy día vamos a estar conversando sobre educación y política, un tema muy de fondo en el Tenemos que hablar de Chile. Recordar un poco de esta plataforma. Durante el año 2020 estuvimos más de 8 meses impulsando las conversaciones entre distintos ciudadanos de nuestro país, impulsando consultas, ¿cierto? Tratando de vincular a las distintas personas de este país en una conversación común, una conversación sobre qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar y qué es lo que hay que mantener en nuestro país. Un gran diálogo, ¿cierto?, ciudadano que hemos estado poniendo junto a EMOL en la mesa de conversación, tratando de dilucidar en mayor medida los hallazgos que hemos ido encontrando. Estos hallazgos surgen, ¿cierto?, como decíamos, de una participación de más de 12.000 personas que estuvieron conversando en digital desde la punta del norte de nuestro país, ¿cierto?, hasta el sur, llegando a la Antártida. Ya han sido sistematizados junto a la Universidad Católica y la Universidad de Chile, resaltando, ¿cierto?, una serie de relatos, una serie de narrativas que hemos puesto junto a EMOL acá en la mesa de conversación. Y hoy día vamos a hablar de educación, vamos a hablar de política, porque ahí se pone mucha de la esperanza en la conversación. Quiero primero presentar a 3 invitados de primerísimo nivel que vamos a tener hoy día para, ¿cierto?, ir masticando con mayor detalle estos grandes conceptos que emergen con mucha fuerza en el Tenemos que hablar de Chile. Quiero presentar primero que todo a Militza Saavedra. Militza es profesora, está desde Concepción, ¿cierto? Una profesora muy destacada, fue finalista del Global Teacher Prize, un premio muy relevante en educación. Hola Militza, ¿cómo estás? Hola Esteban, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, en la misma lógica, ¿cierto?, Tenemos que hablar de Chile, estamos constantemente vinculando mundo, así que tenemos a la profesora Militza, ¿cierto?, desde Concepción. También tenemos a Cristian Infante. Cristian es un profesor de historia, es abogado además y es director de un colegio marista en La Pintana. Además es consejero del Tenemos que hablar de Chile, así que Cristian, muy bienvenido. Muchas gracias por estar hoy día acá en esta conversación con nosotros. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá. Y por último tenemos a un especialista en la temática Constitución y Educación, se llama Francisco Soto. Francisco es doctor en Derecho, es además director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y lleva ya bastante tiempo, publicó un libro hace muy poquito, ¿cierto? Un libro sobre educación y el debate constitucional. Francisco lleva harto tiempo analizando y verificando, ¿cierto?, lo que emerge en estas conversaciones ciudadanas sobre la temática de educación, así que está también invitado hoy día a conversar con nosotros sobre este tema. Francisco, muchas gracias. Hola, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, antes de pasar a las preguntas, yo le quiero contar un poco a la ciudadanía sobre este hallazgo que aparece, ¿cierto? Es la temática de educación con una fuerza muy particular en las conversaciones del Tenemos que hablar de Chile. Primero es el concepto que más se repite, eso se le llama frecuencia en estas conversaciones, es la palabra que toma más frecuencia en la conversación y toma mucha preponderancia, es un tema muy prioritario para la ciudadanía y emerge con un sentido de esperanza muy relevante. Las personas que participaron de nuestros diálogos, ¿cierto?, ven en la temática educativa una esperanza de transformación social, en 2 dimensiones. Por una parte, como un mecanismo de movilidad social, que eso probablemente ha estado más presente en las conversaciones políticas de nuestro país, ¿cierto? La educación como espacio de oportunidades, de mecanismo, ¿cierto?, de igualar la cancha, ¿cierto?, como mecanismo, ¿cierto?, de movilidad para las personas, un mecanismo más bien como individual. Pero también emerge con mucha fuerza educación también con una mirada más de cohesión colectiva, educación como una esperanza de transformación social, una educación con esperanza de un cambio de trato a nivel de sociedad, de cómo convivimos las personas en nuestras diversidades, ¿cierto? Y una educación que se abre ya no solamente, ¿cierto?, a lo académico, sino que también a la educación para la vida, aparecen temas medioambientales, temas, ¿cierto?, de educación financiera, temas de respeto, educación cívica y así un gran número de bajadas respecto a lo que espera la gente de la educación que arman un flanco más grande en lo que estamos viendo de este Tenemos que hablar de Chile. Así que quiero partir con Militza, porque yo sé que ella es una profesora que ha estado muy dedicada también a abrir esta mirada de educación y quiero que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia particular desde la sala de clase, cómo la educación está
quizás proyectándose o abriéndose o tomando una nueva forma hacia la vida. Primero quizás contarnos qué es lo que haces tú en concreto desde el aula y luego probablemente conectarlo con esta mirada más global que hemos visto. Bueno, de partida nosotros en el Colegio Villa Nonguén, acá en la región del Biobío, hemos creado en el fondo el equipo de innovación junto a la comunidad educativa esta malla curricular en torno a innovación y emprendimiento, y allí lo que hacemos es cambiar el foco. O sea, desarrollar una educación responsable donde los estudiantes efectivamente sean hoy, a la edad que tienen, agentes de cambio. Y para eso lo hacemos desde las preguntas desafiantes, no dando nada por sabido y entendiendo que cada uno de ellos tiene un rol político, social, hoy día en el entorno en el cual vive y que por lo tanto desde la empatía, es decir, desde el desafío de entender, de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, podemos efectivamente levantar problemáticas y causas que vayamos a solucionar de la mano de la innovación. Entonces yo creo que eso es fundamental, entender que de verdad desde la empatía podemos situarnos, posicionarnos de manera profunda y significativa como agentes de cambio. Y eso cambia efectivamente la mirada, te permite estar en una postura de responsable, en una postura de transformador y entender que en el fondo tú no te enamoras de la solución, no te enamoras de las ideas necesariamente, sino que tú asumes causas, asumes problemáticas y desde allí contribuyes como un ser también político, obviamente, en la solución y en la generación de comunidad y de sociedad. Me acuerdo hace un par de capítulos, en Militza hablábamos con Eduardo Valenzuela. Eduardo, ¿cierto?, es decano de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, y nos decía, es muy bueno todavía que en Chile haya esperanza y que esa esperanza esté depositada en la educación, en el sentido de que la gente todavía ve que este país se puede construir, puede ser un mejor lugar, pero hay que tener cuidado, decía, porque la esperanza es un elástico que ya está estirado, que se puede romper. La esperanza es algo más bien abstracto, no tan concreto, y en esa lógica uno ve, cierto, Militza, que bueno, las comunidades educativas empiezan a transformarse, empiezan a haber cambios, pero también de alguna u otra forma a veces se depositan en ellas muchos espacios de transformación o se depositan en ellas muchas expectativas. Y en esa lógica, Cristian, yo te quería preguntar, ¿cómo está la escuela hoy día? Estamos en pandemia, ¿cierto? Las comunidades educativas están tensionadas, y ¿cómo tú crees que se instala esto de la esperanza puesta en educación en las comunidades educativas? ¿Es algo positivo? ¿Es algo complejo? ¿Y cómo también, cierto, lo tomamos hacia el futuro del país? Bueno, mira, hay un texto de Javier Murillo, que es un autor, que dice, sin esperanza no hay escuela, o la escuela es un imposible, ¿ya? Por lo tanto, la esperanza es como un elemento intrínseco al concepto de escuela, porque si no hay esperanza no sacamos nada, los esfuerzos no valen la pena, el trabajo no vale la pena. Mira, nosotros con esto de la pandemia, en nuestro colegio, un colegio en un sector muy vulnerado, tuvimos que hacer la ceremonia de graduación 1 a 1, y por lo tanto iba el alumno, y la particularidad que tuvo fue que fueron con su papá, mamá, su abuelito, su abuelita, sus hermanos, y ellos tuvieron la oportunidad de hablar, de decirle algo a su hijo, a su hija, y la hija decirle, y los profesores decirle, y ahí tú ves cómo la familia realmente ponen la esperanza en la escuela. Y era muy bonito porque había muchas que lloraban porque era la primera de la familia que había sacado el cuarto medio, la primera alumna de la familia. Entonces, yo creo realmente que en Chile sí hay una gran esperanza en la escuela, sí las familias ponen, más que nunca en la historia, y más que nunca en la historia tenemos la generación más educada de Chile. El tema es que todo lo que tenemos tocó techo. Y ahora, para construir una nueva esperanza, tenemos que dar un nuevo paso, un nuevo salto. Y ese salto requiere acuerdos sociales y políticos muy importantes, que espero yo que esta sea la oportunidad. Cristian, en esa línea yo creo que se conecta mucho con lo que iba ocurriendo en los diálogos, ¿cierto? En estos diálogos juntábamos a personas de distintas partes, hicimos una plataforma que obligaba a que cada diálogo fuera lo más diverso posible, ¿cierto? Que hubiese gente, adultos mayores, algunos más jóvenes, algunos del sur, otros del norte y así, y la esperanza aparecía, ¿cierto?, cuando la gente proyectaba al país, el presente, un presente muy duro,
hemos hablado en otros capítulos, ¿cierto?, de la incertidumbre, la inseguridad que está hoy día presente con mucha, mucha fuerza, pero cuando se proyecta el país todavía es una construcción de una conversación esperanzada. Y esa esperanza está muy puesta, ¿cierto?, en la educación, pero también en este reseteo, ¿cierto?, constitucional que estamos viendo. Y Francisco tiene un tiempo ya esta parte trabajando justamente en cómo se conecta lo que hablaba Cristian de este nuevo trato, de este nuevo reseteo institucional, ¿cierto?, esta nueva forma de entender nuestra institucionalidad a través de una nueva constitución con el mundo educativo. La gente pone esperanza en esto, obviamente, pero cómo esas esperanzas se bajan en un papel, ¿cierto?, se bajan en una legislación y cómo conversan, ¿cierto?, con las proyecciones de cambio que tiene la ciudadanía. ¿Cuál es tu mirada, Francisco, en este sentido? Yo sé que tú trabajaste mucho en los encuentros locales autoconvocados, el proceso de la presidenta Bachelet, también ha estado muy presente, es uno de los revisores, ¿cierto?, del proceso del Tenemos que Hablar de Chile, y tiene un trabajo largo desde la Universidad de Chile siguiendo este camino. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que está pasando en esta dimensión, Francisco? Bueno, es interesante ver que educación es el tema que gatilla el cambio constitucional, ¿eh? Ya en el primer gobierno de Piñera, cuando se generan las movilizaciones sociales de los estudiantes, es justamente cuando se empieza a instalar el tema del cambio constitucional. Entonces, es un tema donde ha estado muy polarizado, con posiciones políticas contrapuestas, ¿no? Aquellos que quieren una educación pública de calidad, y aquellos que quieren que esto conviva, que la educación conviva entre lo público y lo privado. Entonces, es bien interesante cómo de alguna manera la ciudadanía se instala en esa conversación, y es el hallazgo que nosotros hicimos en nuestro libro sobre los encuentros locales autoconvocados, que también fue el tema más debatido y más discutido. El hallazgo fue que la ciudadanía no toma partido ni por un lado ni por el otro, sino que busca tomar una posición relativamente autónoma en el sentido de demandar calidad, pero no establecer cómo se consigue esa calidad, y de alguna manera instala eso como un tema más bien legislativo. Los políticos, los legisladores tendrán que hacerse cargo de cómo se hace, cómo se instala, y no pone una definición tan tajante ni de un lado ni del otro, por decirlo. Francisco, en esa línea, lo que tú estás poniendo un poco en la mirada, también lo que emerge, ¿cierto?, en este Tenemos que Hablar de Chile, es una expectativa muy fuerte respecto a la posibilidad de cambio de educación, esta idea como más bien pragmática de lo que tiene la ciudadanía, de una educación que funcione, que le funcione para bien, que transforme las vidas, ¿cierto?, y que transforme también nuestra convivencia, pero no hay necesariamente un discurso político de cuál es la conformación que deba tener esta estructura. ¿Cómo crees que eso se baja? ¿Cómo crees que eso puede ayudar o dificultar el proceso constituyente que viene hacia ahora? Y cómo también esto se enmarca en esta expectativa de cambio de la Constitución, porque si queremos cambiar la gente tiene esta idea, ¿cierto?, de que a través de la Constitución podemos generar cambios también en nuestra vida práctica. ¿Qué debes esperar uno de ellos? ¿Es posible realmente a través de la nueva Constitución que la vida en la escuela se transforme, que hayan cambios, y cómo se va a dar esta discusión si es que la ciudadanía no tiene no está banderizada? ¿Eso es bueno o malo? ¿Cómo lo ves en esa línea? Yo creo que no esté banderizada es algo súper positivo, porque lo que lleva a la ciudadanía, más que una norma constitucional, es sus propias experiencias. Entonces, de ahí se tiene que construir un diálogo entre el técnico, el que elabora la norma, y el ciudadano, ¿ah? Y en ese proceso se produce también un aprendizaje. Lo novedoso de Tenemos que Hablar de Chile está la idea de que se conecta educación y cambio, ¿ah? Son las dos palabras que aparecen frecuentemente utilizadas. Y en ese sentido la gente ya lo concreta en este proceso constituyente. Y de ahí es central que el proceso de discusión, que los que elaboran la norma puedan llevar su conversación al terreno, al debate con los ciudadanos. Una característica de los procesos constituyentes en el mundo es que hoy día, en democracia, buscan generar una empatía mayor entre el ciudadano y los que elaboran la norma.
Y justamente esa conversación es muy importante, llevarla a terreno y que al ciudadano le dé sentido. Entonces aquí nos abrimos un proceso súper importante donde la gente de alguna manera va a conectar esta cosa normativa, general, abstracta, con sus experiencias prácticas y le va a depositar expectativas, deseos, objetivos que finalmente, si se concretan, logran de alguna manera generar un nuevo vínculo entre el ciudadano y la institucionalidad. Militza, yo sé que tú llevas harto tiempo trabajando en la innovación, toman problemas, ¿cierto?, con sus comunidades educativas, trabajan con toda la comunidad, se entremezclan en una cierta metodología y tratan de abordar estas problemáticas, ¿cierto?, sumando distintos puntos de vista. Me gustaría que nos contaran un poquito de eso, porque me parece que se conecta también con lo que estaba diciendo Francisco, esta idea de que hay que empatizar con el proceso, hay que invitar a las personas a participar, hay que hacer un cambio, ¿cierto?, un poquito de mentalidad en cómo abordamos y cómo integramos, ¿cierto?, a las comunidades en hacerse cargo de las problemáticas que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en educación con tu comunidad y qué aprendizajes tú pondrías en la mesa para el proceso constituyente que estamos desarrollando y también para la discusión sobre educación que estamos desarrollando? Sí, primeramente yo creo que la esperanza, también un poco uniéndolo con la pregunta anterior, pasa por la colaboración, pasa por la empatía y la colaboración sistémica y abierta. Y eso significa entonces que las escuelas tenemos que estar dispuestas a salir de nuestras fronteras y también el sistema en sí tiene que estar dispuesto a incluirnos. Porque el proceso constituyente también nos recuerda que los jóvenes, los niños y los jóvenes, no solo son el futuro de Chile, sino que ellos están creando y construyendo realidad en su presente y en su actualidad. Entonces eso significa que entonces cuando desarrollamos empatía, cuando dialogamos de manera participativa, que en el fondo cuando tú empatizas significa que también dialogas porque te planteas desafíos, no das nada por sentado y eso yo lo vinculo principalmente también a los desafíos que nos ponen las habilidades para el siglo XXI, ¿cierto? Trabajar en equipo, comunicar, empatizar, innovar, emprender. Y nace principalmente, yo creo, primero desde el conocimiento de la comunidad, del insertarse en un entorno y desde ahí validarse. O sea, hoy con lo que tengo, a la edad que tengo, soy capaz de darme cuenta de las necesidades que hay, darme cuenta de que puedo tomar estas causas con los recursos que tenga y que además mi escuela y en el fondo el sistema escolar me da las oportunidades para sentir que aporto, ¿sí? Entonces, para eso también tiene que haber una política pública que te permita tributar como sistema escolar, por ejemplo, a la estrategia de innovación regional o nacional, o por ejemplo, a las distintas áreas en el fondo del mismo sistema. Que la escuela de verdad tenga cabida y que no sea en el fondo solamente abrir las puertas para recibir charlas, para recibir programas de formación, sino que efectivamente tengamos una incidencia y colaboremos de manera abierta y sistémica con universidades, con instituciones públicas y privadas, con empresas, etcétera, pero que sea recíproco y en ese diálogo de construcción en el fondo de comunidad y sociedad también. Yo creo que esa es la forma de pasar, de la esperanza a la concreción también. Militza, yo quiero conectar eso con lo que ya hablaba justamente Cristian de la esperanza, que él decía, no hay escuela sin esperanza. ¿Cómo uno logra instalar esa esperanza y por qué tú crees que esa esperanza es tan fuerte todavía en los chilenos y está tan asociada a la educación en espacios tan complejos? A veces hablamos de escuelas vulnerables, uno dice, ¿cómo una escuela va a ser vulnerable si es que el entorno quizás es? Pero ¿cómo logramos, cierto, traspasar esa esperanza y por qué tú crees que la gente tiene tanta esperanza en la educación? ¿Y cómo choca esto también a veces con el mundo político? Porque uno también lee por otras partes que hay ciertos análisis que dicen no es bueno que los chilenos pongan tanta expectativa en la educación porque luego se vuelven expectativas, cierto, truncadas, expectativas que no se logran y parte del malestar del país estaría entonces justamente en que la educación no es capaz de producir finalmente esas esperanzas que va construyendo. ¿Cómo jugamos en esos dos entornos? En construir la esperanza, en poder concretarla, ¿cierto? Y cómo lo hacemos en un entorno que a veces es complejo. ¿A mí me pregunta o a Militza? Sí, para ti, Cristian. Ya. Mira, yo quiero tomar lo que decía Militza y Francisco. Primero, el concepto de calidad
tenemos que ponerle un apellido, ¿ya? Y yo creo que tiene que ver con la agenda del siglo XXI. Y en la agenda del siglo XXI podemos entrar todos a participar en qué entendemos por esta agenda del siglo XXI. Porque así calidad en general es como demasiado abstracto, ¿ya? Y para eso necesitamos muchas milicias, y necesitamos una política pública que ponga de verdad un foco en profesores competentes, comprometidos y con buenas condiciones de trabajo. Finalmente son los profesores los que van a hacer posible que la esperanza y las expectativas se manejen bien en la cabeza de un joven o de una niña, de un niño, porque la educación es mucha narrativa, es mucha comunicación, es mucha conversación. Y si no hay un profesor o una profesora que acompañe al alumno a entender bien las posibilidades de futuro, a tomar las posibilidades de futuro, a comprender que puede ir más allá, pero también a entender las realidades, porque vivimos en un contexto de realidades, nos va a ser muy difícil, porque solamente con normativa no vamos a lograr las cosas. Se requiere esa cercanía del docente con sus alumnos, y por eso requerimos fundamental un nuevo acuerdo basado en la agenda del siglo XXI, que implique, punto número 1, profesores competentes, comprometidos y con buenas condiciones de trabajo, fundamental. Punto número 2, una forma de enseñar acorde a las necesidades del siglo XXI. Y para eso yo soy director de colegio. ¿Cuál es mi labor ahí como director de colegio? Tratar de entregar los espacios a los alumnos y a los profesores para que ellos puedan construir esta manera de educar. Pero eso es un cambio cultural tremendo. Y solamente los profesores pueden llevarlo adelante si se les da la posibilidad y se les dan los espacios y tienen ellos las competencias y la voluntad para hacerlo. Entonces, este acuerdo es un acuerdo de una nueva educación para el siglo XXI en Chile que deje atrás la agenda pasada y que dé espacio a las escuelas para poder desarrollarse. Hay demasiadas trabas burocráticas, administrativas, normativas, que impiden estas situaciones. Entonces requerimos mirar el futuro con una nueva visión y a partir de esa visión hacer fluido el proceso pedagógico, hacer fluido el proceso pedagógico a nuevos elementos. Yo creo que hay que quebrar un montón de elementos que hoy día existen en las escuelas y que nos paralizan, partiendo por ideas preconcebidas que nos impiden el cambio, ¿no? O sea, lo que dice Militza es una tendencia que la estamos viendo cada vez más en las salas de clases. Y esa tendencia el Estado tiene que tomarla y tiene que potenciarla al máximo, ¿no? Y ahí los alumnos van a tener que ser partícipes, porque esa tendencia nos está llevando a alumnos muy protagonistas. Y esa es la única manera de igualar la cancha. Alumnos protagonistas que tengan una voz en su proceso de aprendizaje. Bueno, como les contaba, ¿cierto? Son 6 hallazgos los que hemos levantado desde esta primera etapa del Tenemos que hablar de Chile. Estamos sistematizando un grupo muy importante de conversaciones. Tomamos los primeros 1000 diálogos, salieron 6 hallazgos. Uno de ellos es la preponderancia de la educación, ¿cierto? Es ver en la educación un proyecto país y depositar en la educación una esperanza muy relevante de cambio de la ciudadanía. Pero otro también tiene que ver con la política y cómo la nueva constitución está sobre todo llamada a ser una forma de transformar la política, de transformar, ¿cierto?, el sistema político. No necesariamente si es que sea un sistema político presidencial o parlamentario, sino que cómo se conecta y cómo funciona la política con las personas. Quiero invitarlos a ver, ¿cierto?, un pequeño video. Vamos a conversar, es una síntesis, ¿cierto?, de lo que conversamos con uno de los participantes, un estudiante de una escuela, de un liceo municipal, ¿cierto?, en Buin, se llama Tom Match. Él nos va a contar un poquito de su experiencia, vamos a hacer estas mismas preguntas y a la vuelta vamos a estar vinculando justamente este tema, educación y política, en una mirada más amplia de este escenario 2021 que viene sobre nueva constitución. Dentro de las prioridades de un liceo municipal que, si bien no está mal, tampoco está bien. O sea, nosotros, si es que no ponemos de nuestra plata, no podemos arreglar nuestras propias salas. Entonces hay que poner en discusión el rol de la
de las municipalidades con sus propios colegios, porque las propias municipalidades muchas veces dejan de lado sus propios establecimientos y se llenan la boca hablando de que, no sé, hacemos excelencia en tal liceo o logramos estos logros en tal colegio, cuando dentro de la propia estructura de clases tenemos situaciones como profesores comiendo en una sala que se está cayendo a pedazos llena de palomas. La educación en los colegios municipales tampoco está centrada en el surgir del estudiante, sino que se centra como en el generar personas para trabajar. Entonces es un problema transversal que afecta a más de una arista. Hay que empezar a generar gente que quiera generar profesores, que no todos los profesores tienen vocación y hay que también asegurarnos de eso, generar profesores con vocación que también ayuden un poco a mejorar la sociedad. La educación es la piedra angular de todo. Sin educación no hay avance. Primero, lo que tiene que haber es un ministro de educación que sea pedagogo. No podemos seguir teniendo ministros de educación, economistas, abogados, porque no es su área. Por mucho que manejen muy bien las leyes, no es su área. Yo creo que no hay persona que mejor conozca la realidad de la sala que un profesor, y es algo que tenemos que empezar a valorar, empezar a darle el verdadero énfasis y el verdadero enfoque que tienen los profesores dentro del mundo estudiantil. Sobre todo ahora, ojalá que muchos profesores entren no solamente a la carrera constituyente, sino que logren un escaño en el cambio constitucional que se vive, y que también entendamos como sociedad que la política estudiantil que se vive en los sectores intermedios es importante. Bueno, al igual que Tom, mucha gente participó, ¿cierto? Tenemos que hablar de Chile. Ustedes pueden ver los resultados en www.tenemosquehablardechile.cl. Ahí pueden descargar, ¿cierto?, estos informes. Hay un informe de resumen, hay un informe también un poquito más largo que cuenta sobre los distintos hallazgos. Y la experiencia de Tom, al igual que la experiencia de muchos, fue puesta en una conversación en común. Educación aparecía, como comentábamos, con alta frecuencia, fue el gran concepto que aparece, y aparece también muy ligado a la temática constituyente, a la temática política. En la política, ¿cierto?, se ve una necesidad de cambio, una necesidad de conectarse de una forma distinta con las personas, un poco lo que nos iba diciendo Tom, en cómo la institucionalidad se conecta con las problemáticas que va teniendo la sala de clase, con las problemáticas que tiene la comunidad, y también un poco, como lo decía Cristian, de cómo la política no solamente resuelve los problemas que pasan en la comunidad, sino que también cómo facilita que esas comunidades florezcan o se potencien o crezcan o aceleren sus cambios. Francisco lleva harto tiempo analizando estos temas y nos decía que la temática de nueva constitución emerge junto a la gran discusión sobre educación que hemos tenido en los últimos 10 años. O sea, llevamos 10 años hablando de política asociada a la temática educativa, y mi pregunta ahí es: ¿por qué tú crees, Francisco, que no hemos podido conectar esto que nos decía Militza y que nos decía un poco Cristian de esta educación del siglo XXI con la discusión política? ¿Por qué la discusión política no ha sido capaz de conectarse con esta esperanza que quizás tienen las comunidades ni con estas necesidades, y quizás se ha quedado entrampada o polarizada sin dar respuesta a estas ansias de cambio que hay dentro del aula? Sí, yo creo que básicamente eso se produce porque la Constitución vigente justamente un poco aislaba la política del resto de la sociedad. Esa es una hipótesis que planteó en su momento Jaime Guzmán, y justamente buscaba un poco sacar lo virtuoso de la sociedad, digamos, acotando el espacio político. Eso de alguna manera se logró. La política se aisló, pero el resultado de eso no fue necesariamente el compartir el proyecto de la Constitución del 80, sino más bien un rechazo y una anomia bastante compleja. Entonces, el poder reconciliarnos pasa por el tema de poder volver a conversar, ¿no? Y un proceso constituyente tiene mucho de eso, digamos, con la excusa de generar una norma, empezar a reencontrarnos, a vernos las caras, a volver a dialogar, a poder lograr articular pequeños debates con los debates más macro, y es algo muy virtuoso, muy bonito, que en otras partes, cuando los articulan,
lo festejan. Hay países que festejan el día en que elaboraron su constitución como un momento de reencuentro. Entonces, ese proceso es el que nosotros estamos llamados a articular. Y nosotros particularmente tenemos algo que se llama en derecho proceso de formación de la ley, que es algo que viene sin mucha reforma desde el siglo XIX y que básicamente permite a los parlamentarios formar y elaborar normas. Y es justamente eso lo que tenemos que renovar. Y en el contexto ya no de un congreso, sino de una convención constituyente. Entonces, ¿cómo se innova eso? En los últimos 30 años, la mayoría de los países han trabajado, que les han cambiado sus constituciones, han justamente llevar este debate presencial cara a cara de los representantes a los ciudadanos. Y ese es el camino que tenemos que transitar. Si se logra articular un proceso de conversación, si reconectamos al ciudadano con las instituciones, claramente vamos a iniciar una nueva forma de elaborar nuestras normas, que un hito central va a ser la Constitución. Pero la experiencia, por ejemplo, de Irlanda o de Brasil, que armaron procesos bien entretenidos en ese sentido, fue justamente que replicaron el proceso constituyente en el proceso legislativo. Y lograron justamente generar un diálogo que no se acabó con la Constitución, sino que se proyectó en el tiempo. Y en ese sentido, Francisco, tú podrías decir que, o lo que yo entiendo es que tú estarías diciendo que el proceso en sí mismo tiene que ser pedagógico, o que más bien el proceso de construcción de una nueva Constitución es un proceso educativo en sí mismo, en la lógica que tiene que integrar, ¿cierto?, a la ciudadanía, tiene que hacer participar, tiene que educar. Y uno tiene dudas porque desconocemos, ¿cierto?, cómo se va a guiar eso. Si es que hay algún camino, ¿cierto?, estructurado. Lo que veíamos también nosotros es que la ciudadanía tiene cierto temor por participar, o sea, tiene muchas ganas, cree mucho en el diálogo, cree en el enriquecimiento en base a la diversidad, ¿cierto? Pero de alguna u otra forma también tiene susto a verse cancelado, a que otros no lo escuchen, y la duda es cómo eso está ocurriendo también en los colegios, cómo los liceos, las escuelas, ¿cierto?, están bajando también esto, y qué percepción tienes tú, Militza, de este proceso hacia adentro de la comunidad. Y no solamente quizás en tu establecimiento, sino que en la región o en otros espacios con los cuales tú estás compartiendo. ¿Cómo crees que este proceso pedagógico que nos decía Francisco que es muy importante que ocurra, se va conectando también con lo que ustedes están haciendo desde la sala de clase y en red con otros? Mira, yo creo que este proceso pedagógico se da al interior de los colegios principalmente por gestión. Por gestión, primeramente, y también por motivación de distintos actores, ya sean docentes, los mismos estudiantes, que van generando las instancias de reflexión permanente, ¿ya? Pero también nosotros tenemos que tener la capacidad de la escucha activa, es decir, de brindar los espacios, pero a la vez de poder ir canalizando esos mismos acuerdos, la misma generación en el fondo de conocimiento que se va dando, tener la capacidad de llevarla también a nuestras formas de diálogo, nuestras formas de funcionamiento, y también dar cabida en el fondo no solo desde lo que pudiese considerarse la Constitución, sino que también dentro de los principios y de lo importante que es la generación de comunidad, de cultura organizacional también dentro de los colegios. Entonces ahí yo creo que es súper importante la gestión, la capacidad de diálogo, de escucha activa, de tomar acuerdos y también de enriquecernos de la diversidad. Y ahí yo creo que también es fundamental que nosotros como colegio seamos capaces de abrirnos a distintas áreas de especialidad. Es decir, que podamos recibir efectivamente a docentes, a personas con distintas experiencias académicas, de vida, de lo que sea, pero tener en el fondo la capacidad de abrirles posibilidades de perspectiva nueva, efectivamente también a nuestros estudiantes, a nuestros integrantes de comunidad educativa. Cristian, yo sé que tú has tenido la experiencia de trabajar mucho con centros de alumnos, has trabajado, ¿cierto?, en redes de escuela, y uno vería que, como en términos casi como
de discurso, estas narrativas que tú nos hablabas antes, chocan a veces un poco con lo que nos estaba diciendo Melitza. Por una parte uno ve una educación que está llamando a integrarse, a innovar, a tomar puntos de vista, a mirar el siglo XXI, a prepararse para la vida, ¿cierto? Y por otra parte una política, que a veces también ha sido la política, como ocurre en la política universitaria, como ocurre también en la política a nivel de los estudiantes, una política polarizante, antagónica, en el fondo de lucha. ¿Cómo esos dos mundos conversan? ¿Es posible que esos dos mundos conversen? ¿Cuál es tu mirada también respecto a lo que está pasando? A veces la gente, bueno, reduce la mirada sobre los jóvenes y dice, bueno, todos los jóvenes son así o asá, o todos se manifiestan así o asá, pero lo que uno podría decir que ha sido en parte como el resumen o lo que va quedando es una política más bien antagónica, polarizante, y un mundo educativo que narra este siglo XXI distinto, de colaboración, de integración. ¿Crees que hay una posibilidad de entrelazarlos? ¿Crees que es necesario? ¿Y crees que es posible transformar la educación sin transformar la política? Mira, lo primero es lo siguiente, yo quisiera tomar lo que se había dicho antes. No podemos negar que la educación tiene un componente ideológico y político fundamental, y es un campo de lucha ideológica. Y tratar de eliminar eso para convertirlo en algo puro, en que vamos a estar todos colaborando, se hace muy difícil. La vida no es así, ¿ya? La educación es tan importante para el país que las miradas ideológicas de los grupos se ponen con mucha fuerza. Y yo haría un contrapunto respecto a lo que habíamos dicho. Yo creo que en los últimos años sí se han dado pasos muy importantes de escucha. De hecho, en educación existe la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que ha tenido muchas modificaciones. Y tenemos la gratuidad, tenemos la inclusión, tenemos las leyes de educación pública, tenemos las leyes de carrera docente, tenemos las leyes que impiden el lucro, tenemos un montón de temas relevantes que abren caminos, porque al Estado lo que le corresponde es abrir caminos, y cuando hay caminos que están cerrados, se dificulta mucho. Yo veo que el proceso que se ha vivido, con mucha lucha ideológica, ha sido un proceso que ha instalado en el país una serie de conceptos que son importantes de cara al siglo XXI. Lo segundo es que esos conceptos que se instalan son conceptos normativos, que es lo que el Estado puede hacer. Mandar, permitir, el abogado me puede ayudar, permitir, prohibir, como, no sé, la ley tiene un nombre. Pero la carne de eso, o sea, ¿cómo vamos a hacer realidad la inclusión? ¿Cómo vamos a hacer realidad la calidad de la educación pública? ¿Cómo vamos a hacer realidad que la carrera docente sea una fuente de profesores competentes y motivados? ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Requiere de una segunda capa de escucha, ¿ya? Primero requiere que en las comunidades conversemos de eso, conversemos sobre la inclusión, ¿ya? Porque sin ley de inclusión es muy difícil que después avancemos en la inclusión, ¿ya? Pero no basta con la ley de inclusión, ¿ya? Porque esta ley nos genera el campo para discutir y conversar sobre qué entendemos por la inclusión, cómo la vamos a implementar, cómo la vamos a desarrollar, cómo vamos a hacerla que sea verdad, ¿ya? Y lo mismo en todos los campos, ¿ya? Absolutamente en todos los campos. Entonces, yo siento que la escucha en un país tiene capas, ¿ya? Y primero hay una escucha general, que aquí en educación ha ocurrido. Hay temas todavía abiertos. El currículum. ¿Ya? Tenemos que tener un currículum abierto, un currículum cerrado. ¿Ya? La jornada. Y hay una serie de elementos que todavía requieren una discusión política, ¿ya? Pero también hay elementos que requieren una educación pública, social y comunitaria a partir de los conceptos públicos que se establecieron. Y esta discusión pública, comunitaria y social también está cruzada por los elementos ideológicos. Yo tengo, por ejemplo, conversaciones con mis alumnos y mi centro de alumnos. Y hay elementos ideológicos fuertes, ideológicos y generacionales. Y además hay un tema que para mí es fundamental. Y quiero contar una anécdota que yo creo que es muy decidora. En algunas discusiones, con alumnos, conversaciones y todo,
asambleas y todo el tema en que avanzábamos para allá, para acá, íbamos tomando acuerdos, de repente me empezaron a llegar unos mails anónimos. Mails anónimos muy violentos, que me decían muchas cosas, y yo empecé a contestar esos mails sin saber quiénes eran, y empezamos un diálogo. Y llegamos durante un tiempo a dialogar muy bien anónimamente, y a llegar a acuerdos muy potentes anónimamente. Entonces, yo pensaba, ¿por qué pasó eso? Finalmente, porque en algunos espacios, especialmente espacios políticos, llegar a acuerdos es mal visto. Y no se puede llegar a acuerdos, porque es como bajar la bandera. Pero podemos llegar a acuerdos con otras metodologías, como por ejemplo estos mails anónimos. Y avanzamos mucho, y avanzamos mucho en comprendernos mutuamente, en que ellos me dijeran muchas cosas que no se podían decir públicamente, pero me las podían decir ahí. Y yo entender lo que había detrás, y ellos también entender lo que había detrás. Entonces, yo creo que los espacios de diálogo requieren estructuras públicas que marquen conceptos generales que nos impulsen, pero también requieren espacios comunitarios donde aprendamos nuevas metodologías, nuevas formas, le demos carne a los conceptos y también que trabajemos mucho la voluntad de llegar a acuerdos, que esa está muy debilitada aquí en Chile. Cristian, yo creo que es interesante lo que estás poniendo en la conversación porque de alguna u otra forma quizás gira la interpretación. Uno podría decir que la esperanza está puesta en el hecho de que sí hemos tenido cambios en el mundo educativo y esos cambios se conectan, ¿cierto?, con lo que nos decía Francisco, Militza, y uno podría decir, bueno, justamente porque la gente cree que es posible hacer estos cambios, entonces se activa, participa, ¿cierto?, y se hace y se encuentra en su diversidad. Pero también ponías algo muy, muy relevante que es este tema de los acuerdos. En el Tenemos que hablar de Chile empezó a emerger una ciudadanía que sí tenía disposición a los acuerdos, que quizás al principio tenía cierto temor, le costaba, pero después de un rato, en su diversidad y en el enriquecimiento de esa diversidad, tenía mucha disposición a los acuerdos. Incluso tuvimos que hacer algunas encuestas a los que no participaron, porque emergió un grupo muy potente de disposición a los acuerdos, en esta lógica un poco que nos decía Francisco, de identificar, bueno, hay un camino y los legisladores tendrán que decir cuál es la mejor forma de tomarlo, pero emergían con mucha fuerza los acuerdos. De hecho, en esta consulta que hicimos, 90% nos dijo que era muy, muy importante llegar a acuerdos en los temas fundamentales del país y hacerlo también en complementariedad. En esa lógica, Francisco, en tu experiencia, ¿cómo el proceso constituyente se debiese conectar con tanto la experiencia particular que ha tenido cierto Cristian en su comunidad, la experiencia que ha tenido Militza y la experiencia que tuvimos nosotros? Tenemos que hablar de Chile y ustedes, Loela, de esta ciudadanía que al parecer tiene más capacidad de diálogo de la que creíamos, pero que necesita espacios de donde hacerlo, que necesita dinámica, espacios, lugares de donde hacerlo. ¿Cómo el proceso constituyente debiese favorecer eso? ¿Crees tú que hay alguien que lo esté pensando o diseñando en este minuto? ¿Cuál es el rol que va a tener la convención en eso? Pero ¿cómo podemos hacer, cierto, de este proceso constituyente que viene un proceso de conversación y de diálogo más allá de la convención misma, sino que integrando a muchas de las comunidades del país? Bueno, esa es una pregunta que se han planteado todos los procesos que se han encaminado a hacer reemplazos constitucionales. Entonces, yo hice una investigación sobre eso. Y en general, los mecanismos tienden a reproducirse. Uno dice, bueno, hicieron cabildos, hicieron, ¿cómo se llama?, pequeños congresos paralelos que funcionaban, como el caso de Irlanda, y que debatían temas. Lo central en eso, y que la convención va a tener que establecer en su reglamento, es una metodología que ordene la conversación, porque pueden haber muchas fórmulas de conversar. El punto es cómo se conectan con la discusión de los representantes. Y yo creo que es algo que lo tuvo muy claro. Tenemos que hablar de Chile, definir las reglas del juego desde el comienzo y ver cómo se iba a sistematizar la información y cómo se iba a devolver la información que se discutió en otros espacios, cómo se sistematiza el proceso en su conjunto, y es algo que es central resolver, que es un tema pendiente, que no está en la ley,
que permitió, digamos, activar el proceso constituyente y que reformó la Constitución, y que tendrá que estar en el reglamento. Ahora, eso es una cosa que ordena la institucionalidad, pero algo que aprendimos los chilenos con el proceso de Bachelet y que se vio muy bien reflejado en el estallido social, es que uno no tiene por qué esperar a la institucionalidad para empezar a conversar. Se puede autoconvocar. Y de alguna manera la sociedad civil tiene mucho que hacer, y los colegios, de autodefinir procesos de acompañamiento al debate constituyente. Y es aprovechar de estudiar y de reflexionar sobre temas de educación cívica, analizar lo que se va acordando, y eso es un camino de tremenda formación. Entonces, una cosa es lo que va a hacer la institucionalidad y otro es lo que podemos hacer nosotros como sociedad civil. O sea, por ejemplo, si tenemos que hablar de Chile, las dos universidades dicen, vamos a acompañar este proceso y vamos a abrir espacio de conversación durante todo el proceso constituyente. Eso es una conversación que finalmente, si tiene consistencia, si tiene fuerza, la convención tendrá que recibir. Y yo creo que se van a abrir muchos caminos en ese sentido, de control social, de acompañamiento, de debate, pero yo creo que es central que la propia convención defina en su reglamento una metodología para poder acoger las conversaciones que se van a producir paralelas a la convención. Yo los quiero invitar a ver otro compacto que tenemos, una pequeña cápsula, como le llamamos el programa, ¿cierto? Sobre un proceso específico en educación que hicimos, porque además de todo tenemos que hablar de Chile, ¿cierto? En la gran conversación que hemos tenido, tuvimos un caso puntual a nivel de escuelas, liceos y colegios. Hemos estado invitando a toda esa comunidad educativa también a participar. Y ha sido una experiencia muy potente. Como decía Francisco, las escuelas se pueden quizás autoconvocar, van a jugar un rol muy importante porque son comunidades que se integran no solamente hacia adentro, sino que afuera en sus territorios. Probablemente la pandemia ha sido una instancia muy, muy compleja para todas estas comunidades, pero estamos seguros que va a haber un ánimo relevante, que van a querer ser parte, y por eso que también queremos comentar aquí un poquito sobre tenemos que hablar de educación en específico que hicimos, y los dejo con la cápsula. Tenemos que hablar de educación es un espacio de encuentro y diálogo ciudadano impulsado por Acción Colectiva, una alianza de más de 20 instituciones de la sociedad civil comprometidas con una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Esto cuenta también con el apoyo de Fundación Mustakis y UNICEF. Sus objetivos son generar una hoja de ruta para el desarrollo de políticas educativas a partir de lo que las mismas comunidades educativas han levantado, posicionando de esta manera educación en la agenda país como un tema prioritario a trabajar. Las metodologías utilizadas en el proceso se desarrollaron junto a profesores y a equipos directivos. Las preguntas rescatan sensaciones del momento, pero también cómo es la educación que sueñan para Chile, para que de esta manera estudiantes, profesores, asistentes de la educación, equipos directivos y apoderados puedan decir cuáles son los cambios necesarios para poder alcanzar esa educación que sueñan. En este proceso participativo, que finalizó el pasado 20 de diciembre, participaron más de 4.500 personas pertenecientes a comunidades educativas y más de 9.000 personas en las consultas ciudadanas. En tanto, las más de 100 escuelas y liceos que se sumaron a este proceso fueron seleccionadas para poder representar la realidad del país y mostrar la diversidad de otras comunidades educativas, como escuelas hospitalarias, de reingreso, de adultos, de alta concentración, indígena, inmigrante, entre otras. Como docente participante y en nombre de mi institución educativa, valoro el gran impacto de estos diálogos participativos que nos permitieron soñar juntos la educación chilena. Reflexionamos, nos escuchamos, valoramos lo positivo de la educación actual y transformamos aquello que ya no responde a los desafíos. Pudimos encauzar nuestro sueño en un compromiso colectivo que integraremos en nuestros objetivos de corto y mediano plazo, además de contribuir en la construcción de una política pública más responsable, participativa e inclusiva. Tenemos que hablar de educación es un proyecto que continúa el año 2021. Lo primero en nuestra agenda será comenzar con el proceso de sistematización y análisis de la información recabada durante el año 2020, proceso desarrollado por la Universidad de Chile con apoyo de UNICEF. Luego, convocaremos en el mes de abril a distintas mesas de profundización, en la que actores educativos
desarrollarán diálogos en torno a aquellos hallazgos o temas más relevantes, como por ejemplo la inclusión educativa, la educación inicial, el rol docente, la educación técnico-profesional. Creemos que con todos estos insumos podremos elaborar una gran hoja de ruta que permita establecer diálogos, especialmente en este momento histórico que estamos viviendo, en que desarrollaremos una nueva constitución. También creemos que este es un insumo que permitirá dialogar con los futuros candidatos o candidatas presidenciales. Creemos también, finalmente, que esta oportunidad no la podemos desaprovechar. Estamos en un momento histórico en que podemos convertir nuestros sueños sobre la educación en una realidad. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que hablar de educación. Muchas gracias. Último programa, ¿cierto? El Tenemos que hablar de Chile junto a EMOL. Hemos estado repasando los distintos hallazgos de este gran proceso de participación ciudadana en el que estuvimos trabajando el año pasado. Pueden encontrarlo en www.tenemosquehablardechile.cl. Ahí hay mucho más detalle de todo esto. Hoy día hemos estado hablando de educación y política, dos grandes temas que de alguna u otra forma confluyen. Y como veíamos recién en la cápsula, vamos a seguir trabajando la temática educativa con más profundidad. Pero yo quiero invitar a cerrar esta conversación a Cristian, ¿cierto?, a Francisco y a Militza, contándonos un poquito de respecto a sus aprendizajes que han tenido estos últimos años y cómo serían los mensajes que les gustaría compartir, ¿cierto?, con los liderazgos políticos, sociales y económicos de este país respecto al rol de la educación en el proceso que viene ahora de discusión de esta nueva constitución. Así que parto por Cristian, preguntarle qué te gustaría compartir o cuáles serían tus aprendizajes que te gustaría entregarle a los líderes políticos o a quienes van a jugar un rol relevante en esta convención o en este proceso, ¿cierto?, constituyente que estamos comenzando. Bueno, mira, lo primero, yo quisiera recalcar tenemos que hablar. Hemos descubierto con esto que algo que obvio, digamos, tenemos un país culturalmente muy diverso, ¿ya? Y hay mucha gente que quiere participar y escuchar y sostiene la esperanza, pero también hay lugares, y yo quiero hablar desde esos lugares, donde hay una ambigüedad respecto a la esperanza. Por un lado, hay una esperanza importante, por ejemplo, en los colegios, en la educación, en el futuro de mi hijo, de mi hija, pero por otro lado, hay un esperar que lleva mucho tiempo y que ha producido que si no veo soluciones concretas, no voy a participar. Entonces, estamos jugando con una dualidad bien compleja. A nosotros en el colegio nos cuesta mucho que haya participación, porque la gente está en su día a día, está muchas veces en su subsistir y en el fondo dice, bueno, las cosas no van a cambiar mucho. Entonces, la esperanza es un tema muy ambiguo. Por lo tanto, yo creo que hoy día necesitamos que las personas que vayan a la Asamblea Constituyente entiendan que, alguien lo dijo alguna vez, los pobres no pueden esperar, dijo el Papa. Bueno, que la gente no puede esperar y que tenemos que trabajar mirando, escuchando y buscando soluciones que sean ¿cómo llamarle? Directas, que sean ya, ¿ah? Y obviamente acuerdos fundamentales y después vendrán las leyes, pero no podemos enfrascarnos de nuevo en luchas que debajo haya otros intereses que no sea el bien del país. Yo sé que es muy difícil, ¿ya?, pero necesitamos hacerlo porque tenemos una parte importante de la población que le está costando movilizarse para participar. Y le está costando movilizarse para participar porque no cree. Y a esa gente hay que encantarla con un proceso en que sí podamos lograr algo, porque si no vamos a tener un nuevo fracaso de expectativas que puede ser mucho peor que el que tuvimos pre-estallido social. Así que bueno, eso. Lo decíamos, la esperanza es un elástico estirado, hay que tener mucho cuidado porque está siempre al límite de volverse desesperanza, y en ese sentido yo creo que lo que dice Cristian es un llamado a la responsabilidad, a la urgencia,
a esa incertidumbre e inseguridad también que vive la gente y que también emerge con mucha fuerza en el Tenemos que hablar de Chile. Militza, me gustaría también a ti hacerte parte de esta dinámica de invitarte a ti también a compartir tus aprendizajes que quisieras que quizás la convención los tomara, los líderes políticos los tomaran, de la propia transformación que ustedes han tenido en su comunidad educativa. Sí, primero que todo, reivindicar el valor responsable y transformador de la educación. Yo creo que eso es vital. De partida, nosotros como profesores y también si participamos en alguna medida en el ámbito de la gestión, dar los espacios y la apertura, tomar el compromiso de establecer vínculos, comunicación, colaboración sistémica. Somos nosotros responsables de darles el valor y las oportunidades de ser seres políticos o de ejercer su poder político también a los niños, jóvenes y adultos que forman parte de nuestras comunidades y también que están asociados al entorno de nuestra comunidad. Por lo tanto, aquí yo creo que la invitación fundamental es a la apertura, pero también a la responsabilidad de establecer los vínculos. No es solo esperar a que lleguen las oportunidades, sino que ir nosotros, buscarlas, construirlas, sistematizarlas y hacer valer esa opinión como una opinión que puede transformar desde la empatía con el entorno, que no nace solo desde la convicción, tiene que estar acompañada, por supuesto, de una motivación, de una convicción, sino que nos desafía a ir por más hacia la Agenda 2030 y hacia todos los desafíos que se nos vayan planteando. Estamos lejos en muchos aspectos, pero desde el diálogo, desde la reflexión, desde la conexión con lo que efectivamente sentimos y con aquello que se va levantando cuando somos capaces de navegar en eso que no conocemos, cuando nos vamos por lo incierto y efectivamente somos capaces de enamorarnos de los problemas para encontrar allí infinitas posibilidades de solución y no creer que nuestras ideas son las que deben prevalecer porque son las mejores. Yo creo que eso es fundamental, la escucha activa y la empatía para desde allí construir la sociedad que deseamos. Muchas gracias, Militza. Gran llamado. Yo creo que en parte lo vivimos en el proceso que fuimos teniendo, cómo la ciudadanía se iba encontrando en sus diferencias, como al principio quizás había un muro que uno iba... Que naturalmente estaba. En Chile se dice mucho, no podemos hablar de política, de religión, de fútbol en la mesa, pero esta fue una mesa que se ha ido abriendo, ¿cierto? Y esperamos que eso también ocurra hacia adelante en este proceso que se está impulsando en el país. Francisco, para cerrar, tú eres un profesor de Derecho, estás en el tema constitucional, ¿cierto? Hace ya un buen rato has participado en estas instancias. ¿Cuál sería tu mensaje hacia el proceso que viene y a los liderazgos que van a tener un rol en todo esto? Y bueno, yo he sido profesor 10 años de Derecho Constitucional y enseñar la Constitución del 80 en la Universidad de Chile siempre ha sido un tema complejo. Los alumnos miran con mucha desconfianza lo constitucional. Y he sido gratamente sorprendido en estos últimos días porque tengo una decena de alumnos que van de candidatos. No sé, el trabajo no fue tan mal hecho, digamos. Y yo tengo mucha esperanza en lo que va a venir y mucha confianza, más que dar un mensaje. Yo simplemente apelo a que ustedes revisen la historia de las elecciones en que les ha tocado participar. Los chilenos somos bien mateos en estos temas. Vean algún vocal, el presidente de la mesa, cómo se lee la ley, cómo se prepara, cómo le para el carro a cualquiera que le viene a molestar su gestión. Yo creo que eso también lo vimos en los ELA, como la gente en el proceso Bachelet. Imagino que tu Hernán también te tocó ver eso. La gente se entusiasma, participa, se compromete. Entonces, yo creo que se viene un proceso bien potente de reencuentro, después de un año nefasto como fue el 2020. Yo creo que el 2021 viene con mejores cosas. Bueno, nos quedamos entonces con esas palabras de ánimo y de confianza de Francisco. Yo creo que también son en parte lo que hemos vivido en el Tenemos que hablar de Chile. Agradecerles a todos los participantes, a todos los que han sido parte de esto, recordarles que pueden ir a www.tenemosquehablardechile.cl. Ahí está los primeros 6 hallazgos. Vamos a estar produciendo más en esta gran sistematización de este gran proceso de participación que hemos tenido entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Agradecerle también a toda la gente de EMOL, que nos estuvo ayudando, a todo el equipo, ¿cierto?, que estuvo procesando todo esto con nosotros, y el equipo también del Tenemos que hablar de Chile, que han hecho posible estas conversaciones, y en particular a Militza, a Cristian y a Francisco por estar cerrando esta tanda sobre los hallazgos, los primeros hallazgos preliminares, ¿cierto?, del Tenemos que hablar de Chile. Espero que nos volvamos a encontrar más adelante. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias.